y es el punto de vista de Alberto Venegas Lynch sobre la deuda pública. Y me parece relevante en este momento acudir al pensamiento de una de las mentes más brillantes del pensamiento liberal, porque vivimos en una época en la que cualquier problema económico parece que se puede arreglar con simplemente aumentando el déficit y por lo tanto la deuda pública. Y Venegas Lynch tiene un punto de vista radical y contrario a esta visión. Voy a leer unos párrafos. Esto que voy a leer está en más de algún artículo, o sea, no hay una única fuente donde se puede encontrar esto. Venegas Lynch viene a decir lo siguiente: la deuda gubernamental es incompatible con la democracia, en el sentido de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes que contrajeron la deuda. Entonces, en ese punto viene el argumento de los socialistas de todos los partidos, que dicen, bueno, pero las futuras generaciones se van a beneficiar de las obras que se hagan. Y entonces Venegas Lynch responde, y vuelvo a leer: se podrá arguir que, como contrapartida, las futuras generaciones podrán gozar de los beneficios de las obras que se construyeron con los recursos provenientes de la deuda. Y dice, hay que tener cuidado con esto porque hay que analizarlo de varios ángulos. En primer lugar, no puede concluirse que existan beneficios cuando el procedimiento fue realizado compulsivamente con los recursos detraídos del fruto del trabajo de otros. Lo que dice aquí Venegas Lynch es: la sociedad no había decidido, el mercado, mejor dicho, no había decidido espontáneamente llevar adelante esa obra, sino que un gobierno decidió hacerla y para eso decidió comprometer a las futuras generaciones, el patrimonio de futuras generaciones. Entonces dice, de esa obra pública no sabemos si realmente han salido beneficios o no. Y entonces continúa explicando el concepto de inversión. Dice, una inversión, estoy leyendo, es realizada voluntariamente sopesando la preferencia temporal, en el sentido de evaluar las ventajas de consumir en el presente o ahorrar e invertir al efecto de conjeturar que el beneficio será mayor en el futuro. Es decir, una inversión es una decisión entre consumir ahora o tener la expectativa de consumir más en el futuro si uno invierte con los frutos de esa inversión, si la inversión finalmente resulta rentable. Por eso, dice Venegas Lynch, la clasificación de inversión pública carece por completo de rigor en economía, puesto que siempre se trata de un gasto. Porque como la inversión pública no surge de una decisión de preferencia temporal, como sí es el caso de la inversión privada, sino que surge de una decisión política, no se puede clasificar como inversión. Y termina diciendo Venegas Lynch, la inversión no está escindida del mercado y es del todo ajena a las imposiciones políticas. Entonces, todos estos puntos juntos son realmente fundamentales, porque a más deuda pública, más comprometida está la posición patrimonial de las futuras generaciones. Y esto es indiscutible, porque aunque aceptemos que determinadas obras van a ser provechosas, aunque aceptemos eso, es innegable que esas futuras generaciones no han podido participar. Y a lo mejor, si hubiesen podido participar, habrían hecho esa misma obra de otra forma, de una forma más económica o incluso más grande, no lo sabemos. Por lo tanto, la deuda pública no deja de ser una imposición, no deja de tener incluso un aspecto autoritario en el cual una generación le impone a otra no nacida cómo va a tener que disponer de su propio patrimonio. Entonces, claro, tú puedes pensar, bueno, entonces, ¿qué dice Venegas Lynch? ¿Que nunca hay que hacer obras públicas?
Sí. Para empezar, hay muchas obras públicas que se podrían hacer por parte del sector privado. Pero, por ejemplo, las autopistas, que se pueden financiar con peajes o muchas otras cosas. Pero aceptamos que hay obras públicas que tiene que hacer el gobierno. Ok. Desde el punto de vista de Venegas Lynch, eso habría que financiarlo con cargo al presupuesto corriente, es decir, al presupuesto financiado con los impuestos actuales. Por lo tanto, que toda obra pública la pague la gente que ahora está viva, trabaja y paga impuestos y por lo tanto puede decidir sobre la conveniencia, no puede votar a un gobierno que quiera hacer obras públicas o no. Entonces, este punto es fundamental porque sin entrar a discutir el apéndice de este razonamiento, que es que Venegas Lynch no solo que ataca el concepto de deuda pública, sino que dice que encima es imposible que las generaciones futuras se beneficien con las obras porque las obras no son nunca inversión pública, o sea, porque la inversión pública es un concepto erróneo, sino que es gasto. Insisto, aún sin discutir, sin entrar a discutir ese aspecto, no lo necesitamos, es decir, no necesitamos discutir eso, ni ponernos de acuerdo en eso, porque ya es suficiente con la primera parte, que la deuda pública implica que una generación le impone a otra, o mejor dicho, una generación dispone del patrimonio de una futura generación y se lo impone de manera autoritaria para aumentar su bienestar, con la excusa, digamos, para su cargo de conciencia de decir, bueno, ellos también se van a beneficiar. A lo mejor resulta que cuando llegue el momento que la futura generación tiene que pagar la deuda para hacer esa obra, resulta que esa obra es inútil. Imaginemos si un gobierno financió, por decir cualquier cosa, obras para llevar antenas de televisión a todo el territorio nacional. Y resulta que cuando esta generación lo tiene que pagar, encuentra que ahora la televisión se ve por internet y por cable y no hay más antenas. Entonces, ese es otro aspecto que Venegas Lynch no menciona, pero se lo añado yo, que el propio progreso tecnológico hace probable, y no es para nada descabellado, que una obra pública que hoy nos parece fundamental, en el futuro deje de serlo. Y encima una generación le impone a otra que aún no nació, que va a tener que cargar con los gastos de esa inversión, que a lo mejor resulta siendo inútil. Por lo tanto, cada vez que escuches a un político proponer alegremente el aumento de la deuda pública, tú tienes que saber que estás comprometiendo tu futuro, si eres joven, pero peor aún, estás comprometiendo el patrimonio de futuras generaciones y eso no solo puede ser perverso desde un punto de vista económico, sino que es inmoral y autoritario.